Magistrados del Tribunal Supremo Electoral en Amira, Ministerio Público pide retirar ante juicio a magistrados del TSE por presuntas irregularidades en compras de sistema informático. Contundente veredicto del Tribunal Supremo Electoral. Los antejuicios son políticos y no afectan los resultados electorales. Revuelo en el escenario político. Corte revoca amparo a vicepresidente Guillermo Castillo, reactivando antejuicio y desatando debate en el Congreso sobre su inmunidad. Luego de una pausa de 15 días se reactiva la transición de mando. Yamatei acepta nuevo enfoque para el proceso. Ex juez en el exilio, Carlos Ruano denuncia persecución y señala a magistrada Blanca Stalin como responsable. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma listos para mantenerlos informados. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, a todos ustedes. Gracias por la compañía. Tenemos muchas noticias, es que vamos a ellas de inmediato y tenemos que empezar hablando como en la mañana de este 27 de septiembre el Ministerio Público solicitó el retiro del derecho de antejuicio de los magistrados titulares y 3 suplentes del Tribunal Supremo Electoral por una supuesta implicación en irregularidades al avalar la compra del sistema informático TREP en el conteo de votos de las elecciones. Fátima Herrera tiene el reporte. La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en la adquisición del sistema informático de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Esta solicitud se realizó en seguimiento a una denuncia presentada el pasado 29 de junio en contra de los magistrados titulares y suplentes, así como del Departamento Informático del TSE. Según la Fiscalía, los funcionarios podrían haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. En un comunicado, el MP explicó la razón de las acusaciones. La entidad señaló que los magistrados podrían haber cometido el delito de abuso de autoridad al haber suscrito el contrato administrativo del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023 y haber permitido que la empresa proveedora del servicio supervisara el software. En palabras del MP, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como es la sumatoria y transmisión de los votos. En esa misma línea, se señala la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes y se señala que existe un conflicto de intereses, pues fue el mismo proveedor el que designó al supervisor del software. Por último, con base en el artículo 450 del Código Penal, el MP señala que se incurre en el delito de fraude con la autorización y adjudicación por un contrato de más de 148 millones de quetzales, mientras que otra entidad habría ofertado una cantidad de 113 millones, es decir, una diferencia de 34 millones de quetzales. Según la ley de antejuicios, las solicitudes de retiro de antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deben ser conocidas por el Congreso de la República, en el cual se debe integrar una comisión pesquisidora que deberá determinar la veracidad de los hechos. Serán los diputados quienes votarán si los antejuicios se declaran o no con lugar. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Ahora nos enlazamos hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde se encuentra nuestro compañero Henry Montenegro. Esta noche los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han ofrecido una conferencia de prensa para pronunciarse sobre las solicitudes de antejuicio en su contra por la contratación del TREP. Henry, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué información nos tienes? Compañeros, muy buena noche, qué gusto saludarlos. Bueno, quiero contarles que me encuentro acá aún en la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde esta noche el Pleno de Magistrados de este tribunal ha brindado una conferencia de prensa para referirse a las solicitudes de antejuicio que ha presentado el Ministerio Público en su contra. Y dentro de lo más destacable, por ejemplo, han mencionado que estas acciones del ente investigador son políticas. Además, han hecho referencia a que están bajo una evaluación de las acciones legales o la postura legal que tomaría el Tribunal Supremo Electoral en
torno a estas solicitudes de antejuicio. Además, han mencionado que tienen conocimiento de por lo menos 4 denuncias que se encuentran en contra de los magistrados en el ente investigador, tomando en cuenta las diversas solicitudes que se le han hecho a este tribunal, principalmente de 4 fiscalías. Pero a grandes rasgos, la postura del Tribunal Supremo Electoral ha sido de leer un comunicado en el cual han hecho referencia a cómo fue el trabajo, cómo funcionó el sistema utilizado para la transmisión de resultados preliminares y destacando que este sistema no es vinculante con los resultados finales que se dieron a conocer y que fueron oficializados. Por supuesto que es preocupante y estamos haciendo ese análisis que mencioné antes y que mencionó el magistrado Rojas para determinar cuál va a ser la postura legal que vamos a tomar ante esto, aunque por supuesto es un juicio político, ¿verdad? Y eso lo tenemos totalmente claro. Bueno, y una de las preguntas más recurrentes fue acerca de si esto tendrá algún efecto dentro del proceso electoral. Lo que mencionan los magistrados es que en estos momentos estas acciones no tienen relación o pueden afectar el desarrollo del proceso electoral o de los resultados que ya se tienen hasta este momento, tomando en cuenta que estos ya fueron oficializados y estas solicitudes de antejuicio son por una compra, es decir, por un tema de gasto público. Esta acción que se plantea pues no tienen ninguna incidencia en los resultados electorales. Aclararles también que entendemos que los delitos o supuestos delitos en los que se basa esta solicitud se refiere a abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y a fraude, pero aclarar en la población que este fraude nada tiene que ver con las elecciones. Esto se refiere a un tema de ejecución de fondos públicos. Nosotros como funcionarios públicos estamos sujetos a la fiscalización. Bueno, compañeros, y este es parte del reporte que tengo desde acá, la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde esta noche se ha ofrecido una conferencia de prensa por parte de los magistrados de este tribunal. Con imágenes de Byron Bay se informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias, Henry, por ese reporte importante, lo que sucede en este momento allá con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas tiene en desarrollo 3 auditorías al Tribunal Supremo Electoral, una de ellas en contra del TREP, que podría concluirse en un mes. Estamos ahorita en proceso de fiscalización, son tres auditorías, gastos electorales, sistemas informáticos y la auditoría financiera. Y sí estamos haciendo atención, requerimientos tanto del Ministerio Público como otras bancadas del Congreso. ¿Esta auditoría fue solicitada por el TSE o por el Ministerio Público? Es una de oficio que hacemos y otras son de requerimiento. Hay varias personas que están haciendo esos requerimientos. No hay una especial. Estamos en el proceso ya final de obtención de evidencia para proceder a enviar los posibles hallazgos. Por otra parte, el presidente electo Bernardo Arévalo también se pronunció sobre los antejuicios y manifestó que estas acciones solo buscan seguir atacando al Tribunal Supremo Electoral para negar los resultados de las votaciones. Lo primero es que es muy difícil tenerle confianza a cualquier acción que haga el Ministerio Público sobre estos temas y uno no puede más que pensar qué es lo que están buscando, de manera que el hecho de que se esté buscando ahorita quitarle inmunidad a los magistrados y que se esté buscando por el lado de esta cuestión de adquisiciones cuestionar el tema, lo que hace es enturbiar el agua del proceso electoral. Bueno, y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine 4 antejuicios presentados en contra del juez séptimo Freddy Orellana y un antejuicio en contra de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Las solicitudes para retirar la inmunidad de Orellana fueron presentadas por el presidente electo, Bernardo Arévalo, así como por Eddie Kush de Acción Ciudadana, el Parlamento del Pueblo Xinca y Salvador Sac, mientras que el antejuicio en contra de Porras fue presentado por Kush. Los antejuicios se han presentado a raíz de la orden de suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla y las últimas acciones del Ministerio Público. Y este miércoles la Corte de Constitucionalidad revocó un amparo provisional en favor del vicepresidente Guillermo Castillo y un antejuicio presentado hace años en su contra, que será reactivado y enviado al Congreso para que se inicie el proceso para decidir si se le debe retirar la inmunidad. Detalles del caso a continuación.
El Congreso de la República tendrá la última palabra sobre la inmunidad del vicepresidente Guillermo Castillo, esto luego de que este miércoles la Corte de Constitucionalidad decidiera resolver en definitiva un amparo presentado por el vicemandatario y el cual le fue negado, por lo tanto se revocó un amparo provisional que había recibido años atrás. Con esto sigue en firme la resolución del 2020 de la Corte Suprema de Justicia de darle trámite a una solicitud de antejuicio en su contra por el nombramiento de una abogada como jefa interina de la Secretaría Nacional de Bienes en extinción de dominio. A partir de ahora el Pleno del Congreso deberá recibir la notificación de la resolución e integrar una comisión pesquisidora conformada por diputados elegidos al azar mediante sorteo. Luego la comisión deberá escuchar a quien solicitó retirar el antejuicio, así como al vicepresidente Castillo para que presente sus descargos. Luego debe emitir un informe donde detalle si es recomendable o no retirar la inmunidad del vicepresidente de la República, lo cual deberá decidir el Pleno del Congreso. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y 15 días después de que se suspendiera el proceso de transición de mando entre el gobierno de Alejandro Giammattei y el de Bernardo Arévalo, finalmente se reanudarán las reuniones técnicas entre ambos equipos. El proceso de transición volverá a tomar su curso las próximas semanas. Este miércoles se envió un oficio al despacho del presidente electo Bernardo Arévalo, en el que se explica que el Ejecutivo aceptó los términos y condiciones que requería el equipo técnico de Arévalo para que pudieran transferir los mandos. En un mensaje presidencial, el presidente Alejandro Giammattei indicó que, aunque ambos habían acordado utilizar la metodología que el gobierno preparó desde inicios de año, aceptará que se realice mediante reuniones encabezadas por cada equipo técnico de cada ministerio, tal y como lo propone Arévalo. Que con el fin de retomar la transición, utilizaremos la metodología planteada por el presidente electo, que está limitada única y exclusivamente a reuniones sectoriales. Exhorto al presidente electo a que en las reuniones participen las personas que se ocuparán de dirigir los ministerios y secretarías con el fin de garantizar la efectividad del proceso y que el cambio de autoridades no sea un obstáculo para que las instituciones sigan trabajando para el beneficio de la población. La fecha para que se reinicien las sesiones será propuesta por la presidencia hasta que el gobierno de Arévalo cumpla con entregar los nombres de quienes coordinarán cada equipo de ministerios y secretarías. Cuando le digo acabamos ahorita, justo antes de entrar a esta reunión la recibimos, ya estuvimos viéndola, sí, vamos a enviar la información que le está pidiendo y esperamos más o menos a la brevedad poder ya comenzar este proceso que es de intercambio de información a nivel de grupos técnicos. La transición de mando se detuvo el pasado 12 de septiembre, después de que el Ministerio Público allanó el centro de operaciones del proceso electoral, donde se tenía el resguardo de las cajas que contenían las papeletas utilizadas en las elecciones del 25 de junio. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral prevé un riesgo de conflictividad en la toma de posesión de los alcaldes en enero próximo. En una reunión sostenida este miércoles con la Mesa Ampliada de Conflictividad, se recomendó que se mantenga instalada dicha mesa, así como la seguridad para continuar con diálogos con las autoridades locales y evitar incidentes en las tomas de posesión de los jefes ediles. Durante este proceso electoral se repitieron las elecciones municipales en un total de 5 municipios debido a la conflictividad. Mire, el juez Carlos Ruano, ex juez Carlos Ruano, anunció este miércoles que debió exiliarse después de dejar su cargo en el organismo judicial debido a una persecución política en su contra. También denunció que la magistrada Blanca Stalin podría estar detrás de dichos ataques. Carlos Ruano, quien fungió como juez penal durante 14 años, anunció este 27 de septiembre su exilio de Guatemala debido al hostigamiento y la criminalización, según denunció en un video en redes sociales. En dicho video, también acusó a la magistrada Blanca Stalin de estar detrás de estos ataques. Eficiente. Me han forzado a renunciar del cargo. He sido hostigado y criminalizado. Me encuentro en riesgo de sufrir graves daños irreparables y contra mi vida. Son responsables la magistrada reinstalada fuera del plazo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Ida Stalin Dávila,
quien en 2012 ya había sido denunciada por corrupción por el sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal, Manuel de Jesús. Ruano aseguró que esta persecución comenzó en 2016, después de denunciar que la magistrada le había solicitado que dejara en libertad a su hijo, Otto Fernando Molina Stalin, quien estaba acusado de corrupción. Gozan de impunidad. La Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, me denunciaron porque el 1 de septiembre de 2016 Blanca Stalin me citó a su despacho y me pidió que dejara libre a su hijo Otto Fernando Molina Stalin, acusado de corrupción. Todos escucharon cuando en el Palacio de Justicia se cometía un delito grave contra la independencia de todo el organismo judicial. Grabé legalmente esa reunión a donde fui citado, no pedí nada a cambio y nunca comprometí mi trabajo. El antejuicio tenía hechos falsos y así fue admitido a trámite por la Corte Suprema de Justicia. Carlos Ruano se une a otros jueces que han tenido que exiliarse, como Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, quienes también denunciaron persecución por parte de actores a quienes habían juzgado por corrupción. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y luego de las críticas, los diputados del Congreso de la República decidieron aprobar un acuerdo para enviar a la Corte de Constitucionalidad la iniciativa de ley que, de aprobarse, busca otorgar amnistía a los delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno, así como liberar a las personas ya condenadas por estos delitos. Con la consulta, los diputados pretenden que la Alta Corte establezca si la propuesta viola los principios de la Constitución o tratados internacionales. Tragedia en el Naranjo, rescatistas hallan 3 cuerpos, incluyendo a una bebé, en tercer día de intensa búsqueda. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira, este día familiares y amigos despidieron los restos de Carla Roxana de Paz, una de las víctimas de la tragedia sucedida en el asentamiento Dios es Fiel. Entre el llanto y el dolor, sus seres queridos recuerdan a la joven y a su bebé, que aún no ha sido localizado. Rosana, ¿te acordás de mi vida? No me voy a morir, hermano. Así fue el último adiós que Amanda de Paz le dio a su nieta Carla, de 25 años, antes de que sus restos fueran sepultados en el Cementerio General de la Zona 3. El velorio comenzó la noche de este martes en una funeraria cercana al Camposanto, y a eso de las 9 de la mañana empezó el traslado a la tumba donde ahora reposan sus restos. La recuerdo con una gran sonrisa en el rostro que siempre la caracterizaba. Y le pido a Dios que le dé un abrazo y un beso de mi parte, porque yo ya no se lo voy a poder dar, porque ella no va a estar conmigo. Y le digo a ella, donde quiera que esté, yo sé que me está escuchando, que cuide a sus hijos. La joven madre creció en cercanías del mercado de la terminal y se dedicaba a la venta de dulces y galletas para sustentar a su hijo Benjamín de Paz, quien estaba por cumplir 2 años y que también fue arrastrado por el río. Otros 2 menores, hijos de la víctima, viven en San Marcos junto a la abuela de Carla, quien la ayudaba con la crianza de los pequeños. La familia de Carla aún tiene la esperanza de que el pequeño Benjamín sea rescatado por las autoridades antes de que se culminen las 72 horas de búsqueda y no puedan despedirse. Con imágenes de Byron Baeza y Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y durante el tercer día de búsqueda, los rescatistas localizaron los cuerpos de 3 personas, incluyendo a una bebé de aproximadamente 6 meses, en una presa de agua retenidos por una biobarda en la desembocadura del río Las Vacas. El miércoles, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Municipales logró ubicar y recuperar estos 3 cuerpos en la presa de una hidroeléctrica en el río Las Vacas. Esto ocurrió durante el tercer día de la operación de búsqueda de desaparecidos en la tragedia que tuvo lugar en el asentamiento Dios es Fiel, bajo el puente El Naranjo. Los cuerpos corresponden a 2 adultos, un hombre y una mujer.
ambos de aproximadamente 40 años y a una bebé de aproximadamente 6 meses de vida. Con estos hallazgos ya se han recuperado 9 cuerpos de un total de 18 personas que están desaparecidas. Bueno, ya 3 días de la tragedia bajo el Puente Naranjo, las labores de búsqueda han dejado 9 cuerpos recuperados, mientras que otros 9 están desaparecidos. Y el Ministerio Público ha comenzado una investigación del desastre. Carteles improvisados o cruces con mensajes se han comenzado a instalar en el área donde hasta hace 3 días 6 familias residían, pero mientras dormían, una correntada de entre 12 y 15 metros de altura arrasó con todo. La búsqueda de los desaparecidos por parte de rescatistas de bomberos municipales de Misco, del Ejército de Guatemala y voluntarios los ha llevado a nadar, descender más de 20 metros y caminar kilómetros entre el río El Naranjo y Las Vacas. Trata de observar bien ahí cómo está la situación. Este jueves 27 de septiembre se cumplen las 72 horas que dictamina la ley para saber si se continúa o no con las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos luego de la correntada que arrasó con 6 viviendas en el asentamiento Dios es Fiel. Mientras tanto, las familias claman porque los suyos sean localizados. Pidámoslos más en la familia, pues que Dios manifieste ese poder y gloria para encontrar esos cuerpos, más el alma, pues ya sé que el Señor ya lo tiene en su gloria. En el lugar que un día fue el hogar de estas 18 personas que fueron arrasadas por esta correntada, familiares y amigos han instalado altares y algunas veladoras. Sí, los conozco y por eso vengo a poner estas velas en nombre de ellos. Que en paz descansen. Esto es algo muy duro que a nadie se le desea. El Ministerio Público informó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas tiene a cargo ya una investigación, donde el ente por ahora estará solicitando información a varias instituciones, como la Conred, la Municipalidad, bomberos, entre otros, además de recabar declaraciones testimoniales e inspecciones oculares. La comuna maneja la hipótesis de que la tragedia fue causada por la acumulación de desechos en alguna parte del río, lo que formó una especie de embalse que ensanchó el caudal. Al superar su capacidad, descendió con gran fuerza y destruyó las viviendas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Emergencia en Villahermosa. Río Pinula amenaza con devorar hogares. A regresar, los detalles. Continuamos con más información y la madrugada de este miércoles, vecinos de Villahermosa tuvieron que evacuar sus viviendas ante el riesgo de que sus casas colapsaran en el río Pinula. Con toldos y colchones, algunos afectados tuvieron que pasar la noche en la calle. La esperanza de permanecer en sus viviendas acaba para las familias de Villahermosa. Las recientes lluvias han ocasionado que más casas de los sectores 2 y 4 caigan en el río Pinula, generando grietas que llegan hasta la calle principal, por lo que durante la madrugada las familias fueron evacuadas. Con tristeza y enfado, desde la madrugada los afectados tuvieron que sacar de sus viviendas las últimas pertenencias que tenían resguardadas. Algunos hicieron lo posible por quitar láminas, puertas y ventanas y de esa forma no perder la totalidad de la inversión que hicieron para construir su hogar. Otros tuvieron que dejar algunas cosas antes de partir, pues el espacio en el que residen en la actualidad es limitado. Se van a tener que quedar aquí porque no tenemos más espacio. Usted sabe que cuando es propia uno compra sus cositas, pero ya alquilando ya no se puede tener todas las cosas. Bueno, pues yo no me quería ir, pero Dios ha hecho que el terreno se vaya, entonces me tengo que mediar. Yo sé que Dios me va a dar cosas mejores, ¿verdad? Y entonces me tendré que ir. Sí, todo tiembla, las casas, peor aquí. Es espantoso escuchar que algo se cae, pues, porque imagínense. 40 años de sacrificio para las personas que levantaron sus casas de 2, 3 niveles. Según la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Miguel Petapa, se puso a disposición un albergue ubicado en la Escuela Betancourt, a un costado de la comuna, para que las familias que no puedan trasladarse a otro lugar tengan un sitio temporal.
Mientras tanto, existe una mesa técnica que podría establecer un proyecto de vivienda para los vecinos de Villahermosa. Sin embargo, hasta el momento no se tiene ningún dictamen oficial. Con imágenes de Byron Baiza y Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, llegó el momento de una nueva pausa, pero en esta oportunidad algo más extensa. Así es, porque vamos a dar paso al programa Razón de Estado, pero nosotros vamos a regresar después con más información, así es que quédense en la señal de Guatevisión. La Policía Nacional Civil remueve a agente de la PNC por denunciar corrupción en sus filas a través del TikTok. Al regresar, el reporte. Nos vemos después de Razón de Estado. Y continuamos luego de la pausa de Razón de Estado. El Ministerio de Gobernación destituyó a un agente de la Policía Nacional Civil por acusar en su cuenta de TikTok que dentro de la PNC existe corrupción. Fernando Cabrera amplía. Estamos en plena independencia y en estas fechas muchos guatemaltecos viajan de un La agente de la Policía Nacional Civil y tiktokera Jessica Magalí Salguero González fue removida de su cargo por criticar a la institución en un en vivo que publicó en las redes sociales. Por medio de un acuerdo ministerial 1618-2023, el Ministerio de Gobernación confirmó la remoción del agente de la Policía Nacional Civil, Jessica Salguero, quien ocupaba un puesto operativo en la Comisaría 41 de Quetzaltenango por más de 4 años. La razón, la agente en TikTok publica cotidianamente videos relacionados con su actividad policial y vida privada. Criticó la corrupción que hay, según ella, en la institución. Además, aseguró que no le temía a las acciones que pudiera tomar el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. No me preocupa que la PNC está corrompida. Sí, hay muchos agentes que son corruptos dentro de la institución. Hay delincuentes dentro de la institución, los hay. Sin embargo, el 22 de septiembre último fue destituida por medio del acuerdo en el que el Ministerio de Gobernación, con fundamento en leyes citadas y en ejercicio de las funciones que le confiera la Constitución, la Ley de Organismo Ejecutivo y del Servicio Civil, removieron a Salguero González del puesto de agente de PNC. La agente aseguró en un en vivo publicado en TikTok que no le importaba si el señor ministro la sancionaba. El señor ministro me quiere sancionar por decir la verdad, que lo haga. Si también me quieren sancionar por decir que estoy en contra de las asquerosidades, que también no me preocupa. Además, ella aseguró en el video que dentro de la PNC hay corrupción y que hay muchos elementos corruptos que no hacen bien su trabajo. Los mensajes llegaron posterior a la captura de 8 elementos de la PNC vinculados con la solicitud de dinero para dejar libre a 2 personas, una acusada de llevar droga y la otra para devolverle un camión consignado. Con información de Raúl Barreno de Prensa Libre, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Y el artista Carlos Morales fue hallado muerto dentro de su vivienda. El Ministerio Público ha abierto una investigación, aunque no se detalla si hay indicios de violencia en el deceso. Agentes de la Policía Nacional Civil, en colaboración con fiscales del Ministerio Público, hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Joyita, zona 1 de Quetzaltenango. El hallazgo del cuerpo ocurrió porque vecinos denunciaron a la policía no haber visto al hombre salir de su vivienda desde hacía 8 días. Carlitos era un vecino conocido, ¿verdad?, que entraba y salía de su casa, pero hubo momentos que ya no lo hizo como lo hacía anteriormente. Él era artista, pintor, estuvo mucho tiempo allá en la biblioteca, ahí donde pintaban, creo yo, ¿verdad? Dice que 20 años de edad estuvo allá pintando. El cadáver del artista fue localizado en uno de los ambientes de la vivienda y según el Ministerio Público, el cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción. Se hicieron presentes familiares quienes informaron que el nombre de la persona fallecida era Carlos Morales, de 71 años de edad, quien al parecer pues vivía solo en esta residencia. La persona no presentaba ninguna herida o alguna situación que pudiera establecerse pues de que hubiese sido la muerte por causa violenta. Hicimos más o menos un cálculo de unos 8 a 12 días aproximadamente de que tenía fallecida la persona. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Bueno, y en más noticias, esta noche se les impuso una reparación digna de 135,000 quetzales a los médicos que recientemente fueron condenados por la sustracción ilegal
del riñón de una paciente de 68 años, así como a la compañía de seguros que refirió a dichos médicos y al centro hospitalario que prestó sus instalaciones para la realización de la cirugía. Se trata del médico y cirujano Dani Ferlandi Chocoscoy y Mario René Bolaños, quienes fueron condenados mediante la figura de aceptación de cargos y deberán pasar 6 meses en prisión. Siempre es tema de justicia, el debate oral y público continúa en el caso Cumbre de Alaska acerca de una masacre registrada el 4 de octubre del 2012 en la que 6 personas murieron y 34 resultaron heridas durante una manifestación en Totonicapán. En ella los pobladores fueron atacados con armas de fuego por un guardia privado que custodiaba un camión de cemento. La manifestación se desarrolló en contra de la modificación a la carrera del magisterio, así como de las propuestas de reformas a la Constitución impulsadas por el gobierno de turno y en contra de la empresa que distribuye energía eléctrica en el lugar. En la Cumbre de Alaska se encontraban unas 3.000 personas de 11 cantones de Totonicapán, quienes tenían bloqueado el paso. En el debate de esta mañana, José David Ordóñez Menchú declaró como testigo propuesto por los 48 cantones de Totonicapán. Ordóñez Menchú fue uno de los organizadores de la manifestación de ese día y una de las personas designadas para plantear las demandas del pueblo a la presidencia. (4003-3859), el número del servicio de Guate reporta. Vamos a trasladarnos al oriente del país, donde un televidente nos envió el reporte sobre el socavón que se ha formado a un lado de la carretera, cerca del puente del río Colorado. La ubicación exacta es del kilómetro 127 de la ruta interamericana, jurisdicción del Progreso en Jutiapa. Nuestro televidente agregó en el mensaje de que el tránsito procedente de El Salvador podría quedar varado si no se agilizan los trabajos de reparación. Y de Bárcenas, en Villanueva, nos reportan de que una parte del asfalto se ha deteriorado. El video fue grabado el 26 de este mes por nuestro televidente Rubén Hernández. Este es el agujero que se encuentra entre ruta de San José a Bárcena. Es un desastre este tramo, pero si le sumamos que la capa es mínima, aquí se demuestra los trabajos que están mal hechos y son cobrados en formas millonarias. Pero nadie responde a esto. Vamos a las noticias del mundo. Se celebró la audiencia de arraigo del senador demócrata Bob Menéndez, su esposa Nadine y 2 empresarios, todos imputados de cargos federales en Estados Unidos. El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa Nadine Menéndez se declararon no culpables de 3 cargos federales de los que fueron formalmente acusados: presunta conspiración para cometer sobornos, fraude y extorsión. En la audiencia de arraigo se le fijó una fianza de $100,000 y de $250,000 a su esposa, garantizados entre otros bienes con su casa de Inglewood Cliffs en Nueva Jersey. Además, se le confiscó su pasaporte personal y solo podrá hacer viajes con su pasaporte diplomático. Él y su esposa no podrán tener contacto con testigos y personas relacionadas al caso y deberán permanecer bajo supervisión previa al juicio. El senador se ha mantenido desafiante ante las voces que ya suman 22 demócratas que piden su renuncia, y en las afueras del tribunal algunos activistas le pidieron que dimita. El FBI allanó en su casa cerca de $500,000 en efectivo, guardados en ropa y sobres, lingotes de oro y un auto de lujo, que los fiscales dicen recibió como sobornos a cambio de favorecer al gobierno egipcio bajo su influencia como senador. Menéndez justificó que el dinero hallado en su casa proviene de sus ingresos legales y defendió su relación con Egipto, asegurando que ha condenado las violaciones de derechos humanos en este país. A su salida del tribunal, ni el senador Menéndez ni ninguno de los abogados ofrecieron declaraciones a la prensa. La próxima audiencia quedó agendada para el 2 de octubre en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó este miércoles un proyecto de ley de financiación provisional que avanza en el Senado, acercando a Washington al cuarto cierre parcial del gobierno de Estados Unidos en una década. El escenario es muy incierto.
Quedan 3 días para que ocurra un cierre del gobierno federal, una situación que impactaría a millones de personas y sin una solución cercana a la vista. El martes por la noche, el Senado impulsó de manera bipartidista una medida temporal llamada resolución continua para romper el estancamiento y mantener el gobierno funcionando hasta el 17 de noviembre. Los senadores deberían aprobarla para finales de esta semana. La resolución bipartidista del Senado es un puente que nos aleja del extremismo y nos acerca a la cooperación para evitar a las familias estadounidenses el dolor de un cierre y permitirnos seguir trabajando para financiar completamente al gobierno federal. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, fomentado por un flanco de conservadores que exige fuertes recortes del gasto federal, rechazó el esfuerzo del Senado y el dinero adicional que se destinó para Ucrania. En cambio, McCarthy está preparando su propia medida provisional de financiación que se votaría el viernes y recortaría el gasto en un 8%, añadiendo una medida de seguridad fronteriza de línea dura que los conservadores exigen al presidente Biden. ¿Por qué no podemos ocuparnos de la frontera y también de nuestras emergencias? Ucrania ya tiene dinero, tiene suficiente dinero para sobrevivir durante los próximos 45 días, pero ¿por qué eso tiene prioridad sobre lo que está sucediendo en la frontera? Biden tiene poca maniobra en este momento sobre el tema fronterizo y la Casa Blanca ha minimizado la perspectiva de conversaciones. Al mismo tiempo, los demócratas e incluso algunos republicanos han dicho que el paquete de McCarthy es demasiado extremo. Cerrar el gobierno por una disputa presupuestaria interna no fortalece la posición política de nadie, simplemente congela avances importantes y deja a millones de estadounidenses en vilo. Un cierre suspendería el pago de millones de empleados federales y militares, interrumpiría los viajes aéreos y cortaría servicios vitales de la red de seguridad. Podrían pasar semanas antes de que el Congreso encuentre una solución. Incluso si la Cámara pudiera completar su trabajo esta semana sobre su plan para financiar el gobierno, lo cual es muy incierto, aún tendría que fusionarse con una legislación similar del Senado, algo que también requiere tiempo. Faltan solo 3 días entonces y millones de personas se preparan para el peor escenario en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En condiciones extremas, cientos de migrantes pernoctan a un costado del muro que separa a Ciudad Juárez, México, del Paso, Texas, en Estados Unidos. Asociaciones civiles y la comunidad en general se han acercado en los últimos días para brindarles apoyo. En condiciones deplorables es como cientos de migrantes permanecen a un costado de la puerta 36 del muro que separa la mexicana Ciudad Juárez del Paso, Texas. Nos avisaron que venía mucha familia con niños, preocupante porque no han comido, no están tomando líquidos y la higiene sobre todo, que está muy mal. Cientos de personas llegan diariamente a bordo del tren conocido como La Bestia, pero los albergues están repletos. La Casa del Migrante dijo que ya casi está a su capacidad máxima de 500 huéspedes. Hace un mes albergaba a 300. Yo me he intentado cruzar, estoy llegando ahorita, pero me dijeron que caminara hasta aquí hasta la 36 y ahorita buscaré cómo cruzar hacia el otro lado. En el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya buscan resolver la falta de espacio en los albergues. Estamos haciendo lo necesario a fin de garantizar sus condiciones de calidad de vida. Migración también ha llevado a cabo junto a la Policía Municipal de Ciudad Juárez operativos de contención que buscan ahuyentar a los migrantes que siguen llegando. Nos sacan de la cerca, dice que no podemos ingresar, que es ilegal. Entonces nos toca devolvernos acá, esperar y volver a ingresar y ya estamos cansados ya. Luego de estos operativos, los migrantes no son arrestados, pero sí les invitan a alejarse de la ribera del Río Bravo y trasladarse a algún albergue. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y miren, Fran Rubio, el astronauta estadounidense de ascendencia salvadoreña, ha regresado a la Tierra. Su misión es histórica porque se convirtió en el astronauta de la NASA que más tiempo ha pasado en el espacio. Frank Rubio está de vuelta en la Tierra, ha aterrizado este miércoles en una zona remota de Kazajistán y ha hecho historia al convertirse en el astronauta de NASA que ha pasado más tiempo en el espacio. Fue una prueba para mí y para nuestra familia, pero mis hijos han hecho muy bien en adaptarse al cambio y en saber que ellos se han adaptado bien,
me ha ayudado a mí y yo me puedo enfocar en el trabajo. Rubio ha aterrizado junto a 2 cosmonautas rusos que también formaban parte de la misión. En un principio el viaje debió haber durado 180 días, 6 meses, pero una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz obligó a prolongar la estancia. En total, 371 días. Primero el choque anímico que puede haber tenido el hecho de decir, bueno, ya terminé mi misión, voy a ver a mi familia y tener que estar otros 6 meses más. Imagino que es una contradicción de sentimientos. El astronauta, que es médico del ejército de Estados Unidos y piloto de helicóptero, aseguró hace unos días que nunca habría aceptado la propuesta de pasar un año completo fuera de casa, sobre todo porque no quería perderse los grandes eventos familiares. Y poder hacer unas caminatas afuera. Yo creo que a mí me encanta estar en la naturaleza, en las montañas, y creo que eso es una de las cosas que más me emociona de poder hacer de nuevo cuando regrese. Rubio también ha confesado que el aspecto psicológico fue más difícil de lo que esperaba. Mientras tanto, él seguirá teniendo el récord en el espacio porque la NASA no planea misiones de más de un año de duración. Anthony Belchi, Voz de América. Bueno, María Luisa y toda nuestra audiencia, llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos, un día cargado de mucha información, pero se cumplió con el deber de seguir informando. María Luisa. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Regresamos mañana con más noticias, pero